estando ahí en nuestras Biblias, yo le pediré que recordemos esas dos razones que llevamos, dos motivos para servir de manera sacrificial a nuestro Señor. ¿Qué es lo que nos motiva? ¿Qué razones hemos dado? La primera es, tenemos que recordar al Señor y saber que Él es preeminente, y sobre todas las cosas, todo lo tenemos que hacer por amor ¿a quién, hermanos? A Cristo. Recordemos al Señor, quien se dio y entregó su vida ¿por quién? Por nosotros. Como aquella oveja que fue al matadero y no abrió su boca y se entregó completamente. Recordemos esto. Y la segunda razón que vimos en las semanas pasadas, otra razón para servirles, es que contamos con el poder maravilloso de la palabra de Dios. Esa palabra de Dios que no puede ser, ¿qué, hermanos? Presa. Cristo es preeminente, a Él van dirigidas y tiene que ser dirigida toda nuestra vida, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, imitando a nuestro Señor, hasta que llegamos a la estatura del varón perfecto, que es Él. La preeminencia de Cristo y ese poder detonador, esa palabra que no puede ser callada. Podrán callar nuestras voces, pero no podrán callar nunca la palabra de Dios, porque la palabra de Dios no vuelve vacía, es poderosa y nunca va a poder ser detenida por nada. Esa palabra hermosa. Pero la tercera razón la tenemos en el versículo que usted tiene ahí, el versículo 10. Por tanto, todo lo soporto por amor ¿a quién? Segunda carta a Timoteo, capítulo 2, verso 10. Segunda de Timoteo. Por amor, dice, por tanto, todo lo soporto. ¿Por amor de quiénes? De los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Entonces, esta tercera razón que podemos llamar la obra que Dios nos ha dejado y que está clara en la palabra de Dios, en muchos textos. Hay una obra que tenemos que hacer, ¿cierto o no? Y que no hacemos solos, sino que es el Espíritu Santo, la palabra de Dios y nosotros, siendo voces vivas, cartas, como dicen, cartas vivas y abiertas para que todo el mundo vea y para que el mundo crea. Es necesario que la iglesia esté predicando a Cristo. Entonces, ese es el propósito divino, la obra que Dios está haciendo aquí en la tierra, y la tenemos que hacer antes de que Él, ¿qué, hermanos? De que Él venga, porque Él viene, amén. Él viene. Ahora, la palabra por tanto, con la que inicia este versículo 10, se refiere a lo dicho en el versículo 9, a lo que Él ya dijo, a lo que acabamos de hablar, a la preeminencia de Cristo y a el poder enorme, el poder claro, innegable de la palabra de Dios. Aquí no habla de otros creyentes, sino ocupa la palabra escogidos. Dice el texto, todo lo soporto por amor a quienes, a los escogidos, que aún debían, está hablando de todos, incluyendo los que son ahora creyentes, o en ese momento eran, y los que habrían de qué, hermanos, los que habrían de creer, los que llegarían a la salvación en Cristo. Entonces, esto traduce esta palabra griega, gina, cuando se usa con un subjuntivo, como aquí, la palabra obtengan, indica que hay una idea de propósito, hay un fin claro, un objetivo que se está persiguiendo. Y el fin, hermanos, por eso se ocupa la palabra ahí, o las palabras, ¿para qué? El para qué nos da un qué, un objetivo. ¿Cuál es el objetivo? Para que ellos, esos escogidos, obtengan ¿qué, hermanos?
la salvación, para que los incrédulos, a quienes Pablo ha dado testimonio en una y en otra vez, Pablo está haciendo en todo lugar, en todo momento, porque es el que dice que tenemos que predicar la palabra a tiempo y fuera de tiempo, de forma incansable. Lo tenemos que hacer. Y el propósito es para que ellos obtengan, los incrédulos, los que hoy se han negado, los que hoy están rechazando, los que han cerrado sus puertas, sus corazones, sus familias, su hogar, nos han cerrado la oportunidad, nos rechazan. Pero Pablo dice que tenemos que hacerlo por amor de quienes, hermanos, de los escogidos, los que habrán de creer, los que van a obtener la salvación. Él está dando testimonio de una u otra forma para que ellos puedan obtener la salvación en Cristo y ocupe esa palabra con gloria eterna. Así lo escribe Pablo. Entonces Pablo no solo sufría, porque lo podemos ver, no vemos ahí en el verso, creo que es el 8, no, en el 9, en el cual dice, sufro ¿qué, hermanos? Penalidades. ¿Hasta qué, hermanos? Hasta prisiones, a modo de ¿qué, hermanos? De malhechor. Ya habíamos hablado de esto. Pablo sabe o está exponiendo que él ha sufrido. Pero él no solamente ha sufrido este dolor, esas penalidades, ese sufrimiento, que es claro, ha sido encarcelado, ¿lo sabemos o no? Fue apedreado, fue encarcelado, fue un dolor físico vívido, ¿me explico? A él no solamente estuvo en momentos de peligro, no, él enfrentó prisiones y fue tratado como un maleante. Pero aquí nos dice el texto que él no solamente sufría por ese sufrimiento físico, sino que también sufría porque no quería que ninguno de ellos, ¿qué, hermanos?, se perdiera. Hermanos, yo no sé, pero yo estoy seguro, no sé cuántos, pero estoy seguro que usted en su vida ha caminado y ha visto caminar a su lado a mucha gente que hoy ya no, ¿qué? Ya no está. Y lo más hermoso sería decir que todos ellos, por la gracia de Dios, fuimos ocupados para que ellos alcanzaran, ¿qué, hermanos? Salvación. Pero usted tiene que también ser sincero y tiene que saber y tiene que reconocer que usted tuvo muchas veces oportunidades de predicar el Evangelio, de ser usado por la gracia de Dios a gente que hoy murió sin quién, hermanos, sin Cristo. Y que quizá usted tuvo la oportunidad para hablarle de Cristo y simplemente por su indiferencia, por su pereza, por su necedad, por su rebeldía, por su temor y por infinidad de pretextos que usted pudiera decirme a mí, pudiera decirle a Dios. Pero la verdad, hermanos, es que no hay pretexto. Pudimos ser instrumentos en las manos de Dios. Pudimos ser la voz de Dios para ellos. Pudimos ser la voz que les llamara a los pies de Cristo. Y simplemente no lo hicimos. ¿Y podemos hacer algo ahora, hermanos? Ya no podemos hacer nada. Estoy hablando quizá de familia de usted. Estoy hablando de compañeros. Estoy hablando de personas que crecieron con usted cuando fue niño, adolescente o joven. Y hoy ya no podemos hacer, ¿qué, hermanos? Nada. Aquí, hermano, entonces, Pablo sufría, no solo porque fue encarcelado, o apedreado, o perseguido. Él sufría por todos aquellos, hermanos, que estaban muriendo sin Cristo. Y él los llamaba para que no murieran sin él, sino que fueran llamados al arrepentimiento, como lo dice Pedro. Entonces el corazón de Pablo, de una u otra forma, refleja el corazón de quién, hermanos? De Dios. ¿Sí me explico? El cual intercede por quiénes, hermanos? Por nosotros. El corazón de Pablo reflejaba el corazón de Dios, porque como Pedro tenía la certeza Pablo, como la tuvo el apóstol Pedro.
de que no hay otro nombre bajo el cielo en el cual podamos ser, ¿qué, hermanos? Salvos, como lo dice Pablo en Lucas, en Hechos 4:12, cuando Pedro está predicando y habla esto a la gente. La palabra de Dios entonces muestra claramente que Dios nos escogió, porque ocupa aquí la palabra los escogidos. ¿Sí? Y cuando hablamos de escogidos tenemos que pensar en esa elección, en ese momento que usted tiene que ver como una línea vertical, la horizontal si pudiéramos llamarle tiempo, y una vertical que es antes de la fundación del mundo y después de la fundación del mundo, ¿sí o no? Y nosotros fuimos escogidos en Cristo, ¿cuándo? ¿Acá o acá? Antes de la fundación. Antes de esto, de que el mundo fuera. Y entonces, esto es algo que está ahí en Efesios 1, ¿usted lo recuerda? El verso 4, el verso 5. Miren, vaya por favor rápidamente, vamos a Efesios, capítulo 1, y solamente voy a leer el verso 4, que dice, según nos, que dice ahí su Biblia, la Reina Valera, ¿qué dice? Nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos, como hermanos, santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos, ¿qué, hermanos? Predestinado para ser adoptados hijos suyos, ¿por medio de quién, hermanos? De Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. No hay algo en nosotros, no hubo algo, no fueron nuestros ojos azules o verdes, no fue nuestra piel, no fue nuestro color, no fue nuestra posición ni nuestro lugar, no hubo nada, fue simplemente por su deseo, por el puro afecto de qué, hermanos, de su voluntad, dice el texto. Y en Romanos 8, por favor, rápidamente, Romanos 8, un texto que usted también conoce perfectamente. Leo el texto del verso 29 del capítulo 8. Dice, porque a los que antes, ¿qué, hermanos? Conoció, también los que los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Está hablando de esta elección, de esta predestinación, de este deseo, de esta elección que Dios hizo antes. Ahora, pasando por alto estos textos, algunos intérpretes fatalistas usan textos como estos para argumentar que como hay una elección, hermanos, que como fuimos elegidos antes de la fundación del mundo, entonces, escuche bien, el razonamiento fatalista erróneo, no bíblico, llegan a concluir o argumentan que el evangelismo es innecesario. Si van a ser salvos los que Él ya predestinó, pues no prediquemos. ¿Para qué predicar? Y no solamente dicen que es innecesario, sino que llegan a decir que eso parecería más bien presuntuoso. No hagas eso. Es lo que algunos opinan. Porque Dios salvará sobrenaturalmente a quienes predestinó, sin importar si oyeron o no el Evangelio. Pero sabemos que la palabra de Dios no dice eso. ¿Sí, hermanos? No. Porque para ser salvos tienen que, ¿qué, hermanos? Que oír. Y el mismo Pablo que dijo estos textos de Efesios que acabamos de leer, porque ¿quién escribió Efesios? Pablo. ¿Y quién escribió Romanos? Pablo. Pero Pablo también ocupa otro texto para argumentar algo en contra de esas conclusiones equívocas. Por favor, si usted me acompaña, vamos a Juan, capítulo 6, por favor, Juan 6. La palabra de Dios enseña claramente la necesidad de dos cosas. ¿Cuáles esas son dos cosas? Requisitos indispensables para la salvación, Mitka. ¿Cuáles son? Arrepentimiento y ¿qué, hermanos? Y fe.
requisitos que, hermanos, indispensables para ser salvos. Y entonces aquí podemos ver que la salvación es por fe o no, hermanos. Pero no solamente es una fe en algo, la fe tiene que ser puesta en quién, hermanos, en Cristo. Entonces, tenemos que tomar atención. Dice el verso 65 de Juan 6, ninguno puede venir a mí si no le fuere ¿qué? Dado por quién, hermanos, por el Padre. Pero también, hermanos, en Juan 3:16, usted lo conoce de memoria ese texto, porque de tal manera que hizo Dios amó al mundo, ¿verdad? Que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga que vida eterna. Y el verso 18 de Juan 3:18 nos dice, el que en él cree no es que, hermanos, no es condenado, pero el que no cree ya ha sido que condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito del Hijo de Dios. También lo dice el verso 36 de este mismo capítulo 3 de Juan. Y Pablo resume estas verdades en Efesios 2:8. Por favor, vamos a Efesios 2:8. Corramos ahí el texto. Pablo resume esto, lo hace de una forma muy clara, sucinta. Dice Efesios 2:8, porque por gracia sois, ¿qué, hermanos? Salvos, por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es un don, es don de Dios. Entonces, hermanos, la palabra de Dios, las Escrituras, también son claras en que a pesar de que existe un llamado soberano del Señor a los hombres, Él llama a quienes le pertenecen, que somos nosotros, a hacer extensivo ese llamado, hermanos, a los que en ese momento no han creído, hermanos, no han creído, no han oído, porque necesitan oír. Y el mismo Jesús en Mateo 28 nos dijo, por tanto, id y haced, ¿qué, hermanos? Discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, usted y yo somos llamados a hablar, a compartir, a predicar, a testificar a Cristo. Y Lucas lo dice de manera muy clara. Y tenemos que ser testigos. ¿En dónde? En Samaria, en Judea y hasta lo último de qué, hermanos, de la tierra. Y Pablo otra vez a la iglesia de Roma escribe, por favor, si me acompañan, Romanos 10, por favor, Romanos 10, un pasaje tan conocido. Verso 13, dice la palabra de Dios. Vea, dice el texto ahí, hermanos, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor, ¿qué, hermanos? Pero el verso 14, o sea, él dice, todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Pero el verso 14 hace una pregunta retórica, ¿cómo pues para qué? A invocar en aquel en el cual no han creído. Y luego dice, ¿y cómo creerán en aquel a quien no han oído? ¿Sí? Y entonces dice, ¿y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren, qué, hermanos? Enviados. Entonces, hermanos, que nuestras mentes finitas, diminutas, pequeñas, incapaces nuestras mentes, no puedan comprender completamente estas verdades, eso no afecta la validez de la palabra. ¿O sí, hermano? Si usted no lo entiende, o yo no lo entiendo, eso no cambia lo que Dios es y lo que Dios hace. ¿O sí? No lo cambia. Que yo no crea en un Dios, que no crea en el Dios de la Biblia, ¿hace pequeño a Dios? No. Que haya 1 millón o miles de hombres en todo el mundo, millones de personas que no crean en Dios, ¿eso hace que Dios no exista, hermanos? Claro que no. Él es Dios. Él es el Verbo. Él es el gran yo soy. Él es el alfa y Él es el omega. Él es el principio y Él es el fin. Él es el Dios temible, como vimos por la mañana. Él es el Dios vivo. Él es el Dios que vive para siempre.
y ni toda la incredulidad de hombres y de generaciones que no crean, que reten, que argumenten, que desafíen la grandeza de Dios, nunca han disminuido en nada el nombre magnífico y el gran yo soy que es nuestro Dios. Entonces, hermanos, Dios en su gracia, quiero concluir, Dios en su gracia llama a cada creyente, en su gracia soberana. Él llama a quien quiere que, hermanos, llamar. ¿O escogemos nosotros? Él tiene misericordia de quien quiere tener que, hermanos, misericordia. Entonces Él llama soberanamente a cada uno de nosotros. Y Él exige soberanamente nuestra fe. La fe de ellos para hacer eficaz el llamado de su gracia. Y llama soberanamente a quienes fueron salvos para que nosotros seamos testigos. ¿A quiénes, hermanos? A otros. Entonces, ¿debemos de predicar o no debemos de predicar el Evangelio? Sí, incansablemente. ¿Cuándo, hermanos? Hoy, mañana y cada día que Dios nos dé. A toda persona, sea el que le corta el cabello, sea el que le vende las naranjas, sea la vecina mexicano, ¿sí? Sea quien sea, usted tiene que dar testimonio a toda persona. A un niño, sí lo tiene que hacer. Usted tiene que hablarle a los niños de Dios, y tiene que hablar a los grandes de Dios, y tiene que insistir a la gente que busque a quién, hermanos, a Dios, mientras pueda hacer, ¿qué, hermanos? Allá. Porque hoy puede buscar a Dios, porque mañana puede ser que ya sus ojos se queden, hermanos, se cierran, que su corazón deje de latir. Estoy hablando de su corazón, del suyo, o de aquel que le iba a llamar a usted. Entonces, hermano, tenemos que ser testigos de los que hoy simplemente no han rechazado a Cristo. Termino hablando un poco de Juan Wesley. Juan Wesley viajó muchas veces a pie y muchas veces a caballo. Recorrió cerca de 400,000 kilómetros y predicó alrededor de 40,000 sermones. Y escribió y tradujo cerca de 200 libros. Vivió de manera sencilla y regaló la mayoría de los recursos que le dieron, de los ingresos que él recibía. Lo que él recibía, ¿sabe qué hacía? Lo daba. Aún así, él fue ridiculizado, fue apedreado por gente mala, impía, gentil. El clero lo aisló para que no predicara en Inglaterra. Cuando lo difamaban, él respondía: dejo mi reputación donde dejé mi alma, en las manos de Dios. Nunca perdió la alegría en el servicio, ni su amor por el Señor, ni su amor por los hombres, que muchas veces lo afrentaron. Él amó y dedicó su vida a hombres en la fe, hermanos en la fe, y a hombres impíos y pecadores. Hay algo importante, un biógrafo escribió acerca de Juan Wesley. Él dijo: a Wesley se le concedió una tarea que hasta un arcángel podría haber envidiado. ¿Sí me explico? El dar a conocer el Evangelio de Cristo. Y George Whitefield, que fue amigo íntimo de los dos, de Carlos y de quién, y de Juan Wesley, porque eran hermanos, ¿se acuerdan? George Whitefield pasó 34 años predicando el Evangelio en las Islas Británicas y en el norte de América. William Cowper, que fue poeta y fue autor de himnos
entre ellos hay un precioso manantial, escribió un tributo a Whitefield. Y él escribió esto, terminen, escucho. Amó el mundo que le odió. Eran sinceras las lágrimas que caían sobre su Biblia. Cuando le asediaban el escándalo y las lenguas contenciosas, su única respuesta fue una vida intachable. Aquel hombre atendió las palabras de Pedro, teniendo buena conciencia para que lo que murmuran de vosotros como malhechores sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Y Pablo continúa diciendo que con esta salvación que es en Cristo Jesús, viene, como dice el texto, ¿cómo termina nuestro texto? El versículo 10. Por favor, póngase de pie y vamos a leer lo que dice esta carta. Dice el texto: entonces, por lo tanto, todo lo soporto por amor a quienes, hermanos, de los escogidos, para que ellos también obtengan, ¿qué, hermanos? La salvación que es en Cristo con gloria eterna. Lo más grandioso, hermanos, es que un día veamos a aquellas personas que no conocían a Dios, que necesitaban de Dios, y que ellos lleguen a la gloria eterna con Cristo, en Cristo. Porque después de esto, hermanos, después de esta vida tan difícil, porque es difícil la vida, ¿sí o no, hermano? Y sufrimos, pero después de esta vida hay una gloria eterna en Cristo. El mismo Pablo dijo: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si somos hijos, también somos, ¿qué, hermanos? Herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Padre, gracias te damos por tu palabra. Permítenos, Señor, hoy humillarnos delante de ti y pedirte perdón. Porque mucho de nuestra vida y mucho de nuestro tiempo se está perdiendo en cosas efímeras y absurdas. Y hemos descuidado la obra, tu obra, el propósito del por qué estamos aquí. Padre, úsanos como luces en medio de esas tinieblas. Y es que nuestras voces no se cansen de hablar de Cristo, de hablar, de cantar, de leer, de recitar tu palabra. Que no se canse nuestro corazón y nuestros pulmones de hablar de Jesús, el Galileo, el que vimos su gloria y la gloria del unigénito del Padre. Que podamos hablar lo más hermoso de su vida, de sus manos, de su amor, de su paciencia. Que hablemos de lo que Él hizo, de todo lo que dejó por amarnos, porque ese es el único y verdadero amor. Que la gente pueda conocer a la persona más hermosa y al Dios tan grande y admirable. Es necesario que hablemos de Cristo a todo hombre. Hoy, Padre, ayúdanos a llevar tu palabra, para que muchos, Padre, por amor de los escogidos, para que ellos obtengan, Señor, la salvación que es en Cristo, para gloria eterna. Por favor, Señor, úsanos.